Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más al canal. Hoy os quiero hablar de cómo afrontar los miedos. Bueno, como ya sabéis, yo todos mis vídeos los voy a tratar de dar desde mi humilde punto de vista. Esto no quiere decir que lo que yo diga va a misa ni tenga por qué funcionar, sino que es lo que a mí me ha funcionado y yo os lo cuento por si a vosotros os puede servir. ¿Cómo afrontar los miedos? Pues yo creo que es un tema bastante delicado porque al final cada persona es un mundo, cada tipo de miedo es distinto y cada uno reaccionamos a ese miedo de una manera diferente, ¿no? No es lo mismo un miedo que yo pueda tener a hablar en público, por ejemplo, que para mí puede ser un miedo muy grande, que para otra persona puede no ser un miedo o puede llegar a afrontarlo de otra manera, ¿no? Entonces, lo que yo creo que primero tendríamos que tener claro, como hablábamos hace un par de vídeos, el no compararnos, ¿no? No porque una persona se haya enfrentado a un miedo o a una circunstancia complicada y ella ha salido más o menos airosa de ella, significa que todos lo tengamos que hacer, ¿no? Al final cada uno tenemos nuestra fuerza y somos capaces de enfrentarnos a una cosa o a la otra, así que yo creo que lo primero sería no martirizarnos y no compararnos con nadie. Lo siguiente que yo tendría en cuenta sería qué tipo de miedo me quiero enfrentar. Es decir, lo que deberíamos hacer es analizar por qué tengo miedo a que ocurra esa circunstancia, ¿no? Por ejemplo, pues hablar en público. ¿Qué es lo que me da miedo de hablar en público? Entonces deberíamos analizar, o yo por lo menos analizo, qué es lo que me da miedo. Pues que pues trabarte, ¿no? Que la gente te juzgue porque te has equivocado, a quedarte en blanco, hacer el ridículo. Pues todas esas circunstancias lo que podemos hacer es ir desmenuzando cada una de las partes que nos da miedo de ese miedo en sí. El otro día escuché un directo de Ana Atencia que estaba teniendo con Ani Pocino, que os lo recomiendo porque hablaba acerca del miedo y decía que el miedo, no existe un miedo como tal a hablar en público, sino que es la suma de todo lo que te da miedo, ¿no? Pues te da miedo a quedarte en blanco, a hacer el ridículo, a que la gente no le interese, a que pues no lo expliques bien y no lo entiendan. Al final es una suma, ¿no? De todos esos miedos, lo que pasa que lo sintetizamos en me da miedo hablar en público, por ejemplo. De esta manera, una vez hemos como desglosado o dividido en partes más pequeñas ese miedo, podemos ver realmente que ese miedo a lo mejor no es tan grande, ¿no? Entonces, al dividirlo en esas partes más pequeñas, pues vemos, vale, pues yo soy capaz de, pues para no quedarme en blanco, de estructurármelo muy bien lo que voy a decir, aprendérmelo muy bien, entonces ya como que te enfrentas a ese miedo en concreto, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda al dividirlo, al hacerlo más asumible, ¿no? Que vernos que somos más capaces de enfrentarnos a ese miedo. Luego hay un miedo que es irracional y el que no podemos, por mucho que desglosemos, yo creo que no lo vamos a hacer menos importante, que es el miedo al que pensarán de nosotros, ¿no? Al final ese miedo le vamos a tener tanto pues si hablamos en público, si salimos en redes sociales, si salimos en YouTube o si pues estás dando una conferencia, ¿no? O por ejemplo, si quieres emprender, pues ¿qué van a decir de mí? Ese miedo a qué van a decir de mí nos paraliza, yo creo que en muchas etapas de nuestra vida hasta que cambiamos el chip y entendemos que no porque una persona opine algo de ti, a ti te tiene que frenar, ¿no? Evidentemente las personas de tu círculo inmediato sí te va a afectar lo que opinen de ti porque al final quieren lo mejor para ti, no quieren que sufras, ¿no? Entonces, pues muchas veces no quieren que hagas algo porque no te equivoques y sufras, pero eso no quiere decir que te quieran mal, ¿no? Que quieran algo malo para ti. Por lo tanto, tenemos que diferenciar cuáles opiniones son las que nos van a resultar constructivas y cuáles debemos ignorar, ¿no? Pues no quiero decir con esto que nos dé igual las opiniones de la gente, quiero decir que cuando son opiniones buenas las abrazamos todas, ¿no? Independientemente de quién venga, pero cuando son malas tendemos a martirizarnos demasiado hasta que aprendemos que al final esa opinión también es subjetiva porque es desde su punto de vista, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, esa persona pues hablar en público o emprender un proyecto le da miedo, por lo tanto a ti te va a dar una opinión de que no te atrevas porque a esa persona ya le está dando miedo, entonces por poner un ejemplo, ¿no? O simplemente pues es una persona muy cercana a ti que lo que no quiere es que sufras, por lo tanto te va a dar el consejo de que no lo hagas. Por lo tanto, ¿cuál es mi consejo? Valga la redundancia, que es que escuchamos las opiniones de aquellos que más nos importen su opinión y del resto pues simplemente las escuchemos. Si creemos necesario y conveniente tenerlas en cuenta, las tendremos, pero si no, no martirizarnos, ¿no? Porque al final no le podemos gustar a todo el mundo y
eso es algo que sí, que todos somos conscientes, pero cuando te hacen una crítica o cuando ves una cara así, como que no lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Entonces, uno de los miedos más recurrentes, que es el hablar en público, yo creo que es por eso, por el miedo al que dirán, ¿no? Entonces, vamos a olvidarnos del que dirán. Al final, el hecho de que tú te enfrentes a ese miedo te hace el triple de valiente y esa persona a lo mejor no se está enfrentando a ese miedo, porque si se hubiese enfrentado a ese miedo no te juzgaría de esa manera porque sabría lo complicado que es. Por lo tanto, vamos a hacerlo lo mejor posible y lo único que te tiene que importar es lo que opines tú y tu círculo más inmediato y ya. Otra de las técnicas, por así decirlo, que yo suelo hacer cuando tengo un miedo es analizarle el de tengo miedo a que salga mal, ¿no? A aquella acción que voy a realizar, el proyecto, circunstancia, lo que voy a hacer a que salga mal. Vale, entonces intento pensar, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y esto al final mucha gente lo hace. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues que mi emprendimiento podría no resultar, entonces he perdido tiempo y dinero. Que doy una charla y al final pues me trabo y sale fatal. Bueno, tienes que analizar las consecuencias negativas, ¿no? De ponerte súper catastrofista, que es lo peor que podría pasar. Y si esa situación tan horrible y catastrófica no la podrías aguantar, pues evidentemente pues a lo mejor no tienes que tomar ese riesgo, ¿no? Pues por ejemplo, pues tirarte... yo por ejemplo que me dan pánico las alturas, pues si yo me voy a tirar en paracaídas, pues a ver, evidentemente no me voy a morir, ¿no? Que es el miedo al que yo tengo, al de morir espachurrar contra el suelo, que sé que no... Sé que no va a ser porque mucha gente lo ha hecho y no ha pasado nada, pero yo analizo las circunstancias y digo, vale, aunque yo no me espachurre contra el suelo, a mí lo más probable es que del estrés, de la adrenalina y de la ansiedad que me dé, pase un rato horrible, me falte la respiración, le amargue el rato, le amargue la experiencia a los que están conmigo además, entonces a mí no me merece la pena, ¿no? Entonces es un miedo al que a mí en esas circunstancias no me merece la pena enfrentarme. Pero luego hay otros miedos, como hablar en público, que dices, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que me quede en blanco, que se rían de mí, que no lo explique bien. Y dices, bueno, pero ¿y todo lo bueno que me puede pasar? No, yo trato de que cuando llego, me pongo en esa situación súper catastrófica y veo que no va a ser tan horrible más allá de pues un mal rato, pues un mal tal, una pérdida de tiempo, en ocasiones pérdida de dinero, pero luego pienso, ¿y si sale bien? Es que siempre estamos pensando en el si sale mal el miedo y si sale mal el famoso y si no. Pero si sale bien, es verdad que no siempre todo sale tan mal ni todo sale tan bien. Pero siempre nos estamos, o la mayoría de las personas al final, acabamos preocupándonos por lo que podría pasar y la mayoría de las veces es que ni pasa. Entonces, no sé, mi consejo ¿cuál sería? Pues analiza las circunstancias que tú tienes para afrontarte, analiza las herramientas que tú tienes y la fuerza que tú tienes para afrontarte a ese miedo, si es racional o no es racional, que eso muchas veces pues pensamos que es un miedo racional, pero según lo analizas te das cuenta que no. Analiza la situación más catastrófica, el resultado más catastrófico que podría tener y si aún así ves que no es para tanto y que sería asumible, pues no analices el y si sale mal, ni el y si sale bien, analiza el vale, pues qué pasos voy a dar para que me salga lo mejor posible. Al final no hay un método infalible o yo por lo menos no le tengo para afrontar los miedos. Yo lo que sí creo que podemos hacer es ir entrenándonos, como os dije en vídeos anteriores, la fuerza de voluntad, porque al final cuando tú te entrenas a hacer cosas incómodas, lo que haces es que en la siguiente circunstancia incómoda ya no va a ser tan incómoda y con esto me lleva al hilo de la zona de confort. Muchas veces tenemos miedo y no porque sea un miedo... A ver, al final tenemos miedos porque tu cerebro lo que está haciendo es defenderte ante una circunstancia que te va a generar ansiedad y te va a dar un miedo físico o mental, ¿no? De sentimientos, de estrés, de ansiedad. Entonces tu cerebro lo que hace es darte ese miedo para protegerte, que te dé yuyu y no lo hagas, ¿no? Y entonces así te protege. Pero muchas veces nuestro cerebro nos quiere proteger en demasía, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos de nuestro circulito, de nuestra zona de confort, ya nos da miedo. Porque al final, por ejemplo, dar una charla... Sí, por ejemplo, en mi caso es salir de mi zona de confort, porque sí, yo grabo, pero yo no sé qué, yo detrás está la pared, no hay nadie que me esté viendo, que yo vea sus caras directamente, en plan, pues que se están aburriendo o tal, ¿no? Pues se salen del vídeo y ya está. Pero
Nuestro cerebro lo que hace es que en el momento que te sales un poquito de ese circulito, a poquito que te salgas, te va a dar muchos miedos y te va a decir, ¿y si sale mal? Y va a pasar, y te van a decir, y van a juzgar, y vas a perder dinero, vas a perder tiempo, no sé qué. Claro, pero cuando tú sales de ese circulito de zona de confort, te arriesgas, te atreves, analizas y aún así lo haces, lo que haces es que tu zona de confort la estás ampliando. Y entonces, a eso me refería antes, cuando te llegue otra circunstancia, ya vas a tener un poquito más de fuerza y un poquito más de dominio sobre tu cerebro que te está diciendo que no te atrevas a esas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo analizo mucho cuando tengo un miedo, vale, ¿es un miedo lógico? ¿Es un miedo racional o irracional? ¿O es un miedo simplemente a que no quiero salir de mi zona de confort y entonces me estoy armando de argumentos y de excusas para no hacerlo? Si es así, pues entonces a mover el culo y para adelante. Con este vídeo lo que he pretendido un poco es, y ya me dejaréis en comentarios si lo he conseguido o no, es desmitificar un poco el de tenemos miedos y nos enfrentamos a todo, o todo lo contrario, tenemos un miedo y me acobardo y no hago nada. Al final creo que cada persona es diferente, cada miedo es diferente y cada uno tenemos unas herramientas distintas para afrontarnos a ellos, ¿no? Entonces, al final, tú tienes un miedo, analízale y mira si eres capaz de enfrentarte o no y si te merece la pena enfrentarte o no. Distingue muy bien si es salir de la zona de confort o es un miedo real de algo a lo que no te merece la pena enfrentarte. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito con estos trucos o pasos que llevo yo para afrontar los miedos, que me dejéis en comentarios cómo hacéis vosotros. Si os gusta el contenido de este canal, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita para no perderos nada y que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.